Bienvenidas y bienvenidos a una nueva capacitación legal consustancial. ¿Sabes cuál es la relevancia de la elección de usuario al registrar obra en Siroc? ¿Conoces los diferentes patrones de la construcción que existen conforme a la legislación aplicable? ¿Crees que porque tu cliente te pide REPS automáticamente eres un subcontratista de obra especializada? ¿Sabes cuál es la diferencia entre obra de la construcción y obra especializada en Siroc? Si tienes estas dudas y quieres evitar problemas con el IMSS, te invitamos a quedarte en el video. A partir de la reforma en materia de subcontratación laboral del 2021, se ha generado incertidumbre respecto al uso correcto del nuevo usuario que se incorporó en el Siroc, siendo este el subcontratista de obra especializada y asimismo sobre el uso del usuario denominado intermediario. Esto hace que sea aún más complicado para los patrones de la construcción identificar quiénes son dentro de la materia del Siroc, y por esta razón a lo largo del video vamos a desmenuzar cómo podemos analizar la normativa aplicable para identificar nuestro usuario y así evitar cargar con un mayor riesgo. Primero debemos recordar que la normativa en la que nace la obligación de registrar obra ante el IMSS es el Reglamento del Seguro Social obligatorio para los trabajadores de la construcción por obra a tiempo determinado, conocido en la práctica como ROTIC. Por lo tanto, es en este reglamento y en los acuerdos que derivan de él en el que debemos fundamentar nuestro registro de obra. Los artículos clave del ROTIC para identificar qué tipo de patrón de la construcción somos son los siguientes. El artículo 5 del ROTIC, que nos va a mencionar quiénes son los patrones de la construcción y el sujeto obligado. El artículo 1, fracción segunda del ROTIC, que nos dice qué se entiende obra de la construcción para los efectos de este reglamento. Entonces, los patrones de la construcción, estrictamente hablando, son los contratistas y los subcontratistas. Esto lo podemos ver en el artículo 5, fracción segunda y tercera del ROTIC, que además especifica sus características. Los contratistas pueden ser personas físicas o morales contratadas por los propietarios de la obra para llevar a cabo obra de la construcción y que además deben contar con elementos propios para la realización de la obra, así como trabajadores propios. Los subcontratistas también pueden ser personas físicas o morales, pero en este caso son contratados por los contratistas. Y también tienen que ser contratados para llevar a cabo obra de la construcción, ya sea una parte o partes de la obra. Y deben tener elementos propios y trabajadores propios para desarrollar obra. En este mismo artículo 5, en el penúltimo párrafo, es donde podemos encontrar como tal la palabra o las palabras contratista y subcontratistas que se refieren a la fracción segunda y tercera de este reglamento del artículo 5. Por otro lado, en la fracción primera del artículo 5 vamos a encontrar a los propietarios de obra de la construcción. También se menciona quiénes son. Nos dice que son aquellos que realizan obra de la construcción, ya sea de forma directa o a través de terceros que sean contratados para llevar a cabo obra de la construcción en los términos de la fracción segunda de este mismo artículo, ¿vale? Es decir, existen propietarios de obra que realizan obra con sus propios medios. Soy un propietario de obra y tengo trabajadores, tengo materiales, tengo equipo, pero también hay propietarios de obra que no tienen estos elementos y prefieren contratar con terceros, que son los contratistas, la realización de obras, ¿ok? Algunos propietarios también pueden ser en los dos sentidos, es decir, puede ser que estén desarrollando una fase de la obra con sus propios medios y a la vez contratando otras fases a terceros, que son los contratistas. En el artículo 1, fracción segunda del ROTIC, es donde vamos a encontrar qué se entiende como obra de la construcción para efectos del reglamento, que en términos generales es cualquier modificación permanente que se realice al inmueble. Aquí podemos ver ahorita en pantalla el concepto a detalle. Entonces, ¿de dónde salen los usuarios subcontratista de obra especializada y el usuario intermediario? Bueno, vamos a revisar primero el subcontratista de obra especializada. Este se incorpora en el Siroc a través de un acuerdo. El acuerdo que modifica las reglas generales del Siroc, que sale el 31 de agosto del 2021. Se agrega, sin mencionar exactamente a qué sujeto se refiere, y en el acuerdo también se mencionó los elementos que tendría que estar integrando dentro de su registro de obra, como son el monto de la obra especializada, el objeto de la obra especializada, el número aproximado de trabajadores y el número REPSE de manera obligatoria. Cuando se hizo esta reforma,
al día siguiente de que sale el acuerdo del IMSS, nos podemos dar cuenta de que modifican el manual de usuario del CIROC de 2021. Y en esta modificación hay algo bastante curioso, y es que agregan cosas que no se mencionaron en el acuerdo. La primera de estas cosas que se incorporaron en el manual que no vienen en el acuerdo es la posibilidad de que todos los usuarios del CIROC, puedan registrar REPS, pero no de manera obligatoria. Es decir, actualmente el propietario, el contratista y el subcontratista pueden incorporar su número de REPSE en el registro de obras sin que sea obligatorio. En segundo lugar, agregaron una modificación al concepto del intermediario. No lo eliminaron. ¿Por qué pensábamos que se iba a eliminar? Porque anteriormente el intermediario en la industria de la construcción y para efectos del CIROC era un outsourcing. Ese outsourcing que nosotros conocemos, que actualmente está prohibido en México, que es cuando tú le compras este servicio llamado servicio de nómina a un tercero, y es ese tercero el que da de alta a tus trabajadores que para todos los efectos son tuyos. Esto ya se eliminó, ya está totalmente prohibido, y por eso nosotros pensábamos que iban a eliminar el intermediario dentro del CIROC, pero no lo eliminan, le dan un nuevo concepto. ¿Qué concepto queda? Ahora son empresas de reclutamiento y selección, lo cual no tiene mucho sentido. Y el tercer punto que se agregó en el manual de usuario vigente, que es el de 2021, es un mecanismo para que los anteriores intermediarios, que ya dijimos que eran outsourcing, se vuelvan en un solo paso subcontratistas de obra especializada. Estas modificaciones, junto con los conceptos que ya revisamos del artículo 5 del ROTIC, nos sirven para tener un análisis y saber actualmente quiénes son estos dos sujetos, que son el intermediario y el subcontratista de obra especializada. Por un lado, el intermediario va a pasar a ser un usuario que ya no se debe utilizar en CIROC. ¿Por qué? Porque de ninguna manera hay una justificación legal de que una empresa dedicada a los servicios de reclutamiento y selección tenga la obligación de registrar obra. Por eso ya no la tenemos que usar. Y en segundo lugar, el subcontratista de obra especializada, podemos darnos cuenta que se incorporó al CIROC con la finalidad de permitir la contratación de cuadrillas, pero llevar un orden más adecuado conforme a la nueva normativa del REPS. Es decir, nosotros vamos a utilizar este usuario de subcontratista de obra especializada cuando el contrato que tengamos solamente tenga como alcance la modificación permanente del inmueble a través del trabajo de una cierta cantidad de trabajadores, pero que en este contrato no se incluyan elementos completos y suficientes como para caer en el concepto de subcontratista del ROTIC. Es decir, no tiene todos los medios suficientes para construir obra o realizar obra de la construcción. No hay materiales, quizá tampoco hay equipo. Solamente es el factor humano que modifica de manera permanente el inmueble. Y esto se puede también corroborar al momento de hacer un registro de obra de esta naturaleza con este usuario. Nos vamos a dar cuenta que el tipo de obra que se está registrando al final, cuando nosotros tengamos nuestro acuse, es contrato de mano de obra. Independientemente de que ustedes seleccionen el tipo de labores que van a realizar sus trabajadores, están trabajos eléctricos, están una serie de trabajos ahí redactados de esa manera como a trabajos o instalaciones, pero al final nuestro acuse va a ser de mano de obra, que era lo que anteriormente se registraba con los intermediarios. Por eso les vamos a dar un breve resumen de cuál es la recomendación del uso de los usuarios de CIROC. Tenemos aquí el propietario, pueden ver. El propietario, para los efectos del ROTIC, es el desarrollador. Es la persona que va a realizar obra de manera directa o a través de terceros, que son los contratistas. No necesariamente el propietario del inmueble, que eso también lo menciono porque la guía de usuario del CIROC viene mal en su glosario y menciona que es el propietario del inmueble cuando no es así, que ya lo vimos que no es lo que dice el reglamento. El contratista, contratado por el propietario, tienes todos los elementos necesarios para construir, como es material, equipo y trabajadores.
subcontratista, contratado por el contratista, también con todos los elementos necesarios para construir obra, materiales, equipo personal. Subcontratista de obra especializada, ya vimos que solamente se va a utilizar cuando esta persona sea contratada por el contratista y además su contrato no incluya los elementos suficientes para construir obra, ¿ok? Es decir, solo el factor humano es el que se está contratando. Y el intermediario ya no lo vamos a utilizar. Por último, mencionar, porque a muchos les surge esta duda, ¿cuál es la importancia realmente de esto? De saber distinguir los usuarios y de elegir el usuario de manera correcta. Bueno, pues cada uno de los usuarios o de los sujetos, patrones de la construcción, tiene distintos niveles de riesgo. La persona que tiene mayor riesgo pues va a ser el propietario, sobre todo porque tiene una obligación solidaria dentro del ROTIC y también una presunción juris tantum en el que se considera que es patrón de todos los trabajadores que realizan obra de la construcción, en tanto compruebe tener celebrado los contratos de obra a los que se refiere la fracción segunda del artículo 5, ¿ok? Y el contratista tiene una obligación solidaria, pero solamente respecto de sus subcontratistas. Ahora hay otro riesgo, que es que en su momento el IMSS nos pueda aplicar el presuntivo del artículo 18 del ROTIC. Y aquí va a depender de si tu obra es pública, de si tu obra es privada y también del tipo de actividad que estés desarrollando. Pero en el caso de los contratos de mano de obra, que como ya vimos, eso va a ser lo que va a registrar un subcontratista de obra especializada, el presuntivo es el más alto. E independientemente de si es obra pública o obra privada, están aplicando el 76% sobre el monto de tu contrato para sacar el presuntivo de tu mano de obra y después al resultado le estarán multiplicando el porcentaje de cuotas obrero-patronales que estés obligado a pagar. Por lo tanto, es un riesgo altísimo si no tienes un contrato de dicha naturaleza. Y no hay que confundirnos que por el simple hecho de que me pidan a mi REPSE o que yo esté desarrollando actividades en las instalaciones de mis clientes, yo ya me vuelvo un subcontratista de obra especializada porque no es así. ¿Ok? Cuéntenos en los comentarios cuáles son sus opiniones, sus dudas. Compartan, denle like si les resultó útil y nos vemos en próximas capacitaciones. Te agradecemos por quedarte hasta el final. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a visitar nuestro blog. Déjanos todas tus dudas y con gusto contestaremos en los mensajes. Te esperamos pronto en más capacitaciones legales con Sustancial.